Gracias, presidente. No podemos negar que la obtención, trasiego, almacenamiento, aprovechamiento y distribución de hidrocarburos de forma ilegal es un grave problema que enfrentamos como sociedad. Tampoco podemos negar que los delitos en materia de hidrocarburos se replican a lo largo y ancho del país sin que la Procuraduría General de la República pueda actuar de manera diligente y efectiva para sancionarlos y sin que la propia empresa Pemex haya podido establecer mecanismos electrónicos o tecnológicos de monitoreo y supervisión de sus redes de distribución para evitarlos, y mucho menos ha actuado para sancionar a quienes permiten hacerlo dentro de la empresa. Sin embargo, y partiendo de la base de que reconocemos que este tipo de delitos son un problema social, no podemos simplemente apostar por una reforma legal que aumenta las penas y que aumenta las multas económicas para quienes cometen este tipo de delitos, pero que no atiende ni entiende que el robo de hidrocarburos y toda la cadena de delitos relacionados con este y otros hechos delictivos no se van a evitar con simplemente en el papel poner penas más altas o multas exorbitantes. El dictamen que se somete a votación y por el cual nos debemos pronunciar en contra tiene varios aspectos de técnica penal que me permiten decir que quienes elaboraron este dictamen debieron haberlo pasado al menos a algún abogado, abogada que les impidiera cometer errores graves que se desprenden del dictamen. Primero, hay una confusión entre dos teorías, la del populismo penal aparejado al derecho penal del enemigo. Han sido dos corrientes doctrinales del derecho penal que han sido rebasadas a lo largo de mucho tiempo, y la dinámica actual a nivel internacional mediante el cual se desprende sancionar los hechos y conductas que se describen como delitos en las legislaciones penales. El aumento exorbitante de las penas privativas de la libertad no nos va a conducir en los hechos a la reducción de los delitos. Los hechos demuestran que de nada ha valido que, por ejemplo, en el delito de secuestro, que han aumentado las penas a 70, a 90 años, los hechos nos demuestran que de nada ha valido que se tengan estas penas de 70, 90 años de cárcel para los secuestradores si al margen de impunidad, el margen de impunidad de ese delito es del 97%. O sea que aunque en el papel las penas son de 90 años, la impunidad es del 97%. Y lo mismo ha venido ocurriendo con el delito de robo de hidrocarburos, porque ocurre en muchos municipios, en muchos lugares, a la luz y con la presencia de las propias autoridades que deberían de prohibirlo, de penalizarlo, de sancionarlo. Segundo, resulta preocupante que al momento de elaborar el presente dictamen, ninguna de las personas que participaron en su elaboración se hubiesen asesorado de una persona que supiera derecho penal en criterios de sanciones y de definición de márgenes de punibilidad, tanto de aquellas personas que participan en forma directa en la comisión de delitos, como de aquellas que lo hacen de una manera indirecta o de diversas maneras. Es decir, al aumentar las penas contenidas en el artículo 9 de la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos en materia de hidrocarburos que se contiene en este dictamen, en algunos incisos se aumenta la pena en 50% en la pena máxima, mientras que para la pena mínima se impone un aumento de 100%. En otros se aumenta 50% y en la mínima es de 25%.
algunas es la máxima 25%, o peor aún, como ocurre en la fracción primera del artículo 12, que impone una pena máxima, pero no establece ninguna mínima. Es decir, se aumenta la máxima de 3 a 5 años, pero no se establece ninguna pena mínima. Aumentar estas penas como una reacción frente al aumento de este delito, sin atender los principios constitucionales de proporcionalidad y legalidad, convierte al dictamen en una arenga más de populismo penal y no en una verdadera acción legislativa para inhibir este tipo de delitos. Para concluir, me parece importante también señalar otro error de los márgenes de punibilidad en el que está incurriendo este dictamen y que de nueva cuenta vuelve poco serio el pretender aprobarlo en los términos en que nos es presentado, ya que amerita un estudio de especialistas mucho más detallado que corrija varios vicios que presenta. Por ejemplo, en el párrafo segundo del artículo 15 de la ley, que reformar la pena en 2 años, tanto para la mínima como para la máxima, a quien con conocimiento de que se lleve a cabo algún delito objeto de la presente ley, facilite, colabore o consienta que lo realice en su propiedad y no lo denuncie a las autoridades correspondientes. No se puede imponer el mismo margen de punibilidad a quien actúe por omisión que a quien actúa por acción. Tampoco se puede imponer el mismo margen de punibilidad a quien simplemente tenga conocimiento del hecho y omita hacer la denuncia correspondiente sin que hubiere tenido ningún nivel de participación en la comisión del hecho delictivo. Las sanciones en materia penal tienen que ser razonadas, proporcionales y cumplir con el principio de taxatividad o de exacta aplicación. No podemos aprobar un dictamen que sanciona igual al que comete el delito que a quien no comete el delito. Por estas razones, nuestro voto es en contra y solicito que este dictamen se vuelva a revisar para que se corrijan los errores que contiene. Gracias.